Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya estamos listos para realizar otra edición de Dicen que Dicen y en el programa de hoy vamos a hablar de liderazgo y de fútbol. Isela Constantini, la primera mujer en presidir aerolíneas, nos habla de su libro, Un líder en voz, cómo es la conducción femenina, y vamos a estar con el escritor Luciano Bernique a propósito de días que faltan nada más para el Mundial para hablar de historias insólitas de la selección argentina. Con Isela Constantini, con Luciano Bernique, hacemos esta edición después de los auspicios. Auspician este programa Grupo Asegurador La Segunda. Municipalidad de Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sport 78, Rosarino por deporte. Chevrolet, Find New Roads. Isela Constantini fue la primera mujer en ocupar la presidencia de General Motors Argentina, Uruguay y Paraguay, la primera en llegar a la presidencia de la Asociación de Fabricantes Automotrices, la primera en liderar el coloquio de IDEA, logró presidir Aerolíneas Argentinas y Austral. Hoy está presentando su libro Un líder en voz. Se ha convertido en bestseller. Cientos de padres se inspiran en su nombre, Isela, para ponerle a sus hijas. Vamos a saber un poco más de esta mujer experta en negocios. Isela, bienvenida al programa. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá con ustedes. Bueno, gracias igualmente. ¿Cómo surgió la idea de volcar tus experiencias en un libro? En realidad el libro surge en el año 2012, cuando General Motors me transfiere a la operación de acá de Argentina. Y tengo la primera entrevista donde una periodista me pregunta sobre el techo de cristal y la industria automotriz y cómo había sido mi carrera en General Motors. Sí. Y a partir de ahí empiezo a recibir muchos pedidos de charlas y muchas chicas y también muchos jóvenes que venían y me interceptaban en cualquier evento donde me veían pidiéndome algunas ideas, sugerencias o consejos de cómo seguir sus carreras. Así que dije, la verdad, estoy hablando demasiado de lo mismo para pocos, ¿por qué no hablar lo mismo que cuento para algunos, poder plasmarlo en un documento que en ese momento no se imaginaba que iba a ser un libro y poder tenerlo para poder tenerlo de consulta y darlo de consulta? Así que ahí surgió la idea de armar el libro y obviamente no tuve el tiempo y aproveché el año 2016 en pocos meses para poder plasmarlo y materializarlo. Bien, Isela. A ver, ¿cuál es el mayor desafío de un líder? La verdad que el líder tiene muchos desafíos porque un líder nunca está preparado para todos los momentos, ¿no? Ojalá un líder pudiera ser el líder siempre solo para etapas de crecimiento. Hay líderes que les gusta estar solo en la parte de crisis y yo creo que el gran desafío del líder es poder tener esa flexibilidad para poder no solamente manejarse en diferentes momentos de una empresa, pero también poder detectar los momentos que se están por venir, ¿no? A veces uno ve la crisis cuando ya es demasiado tarde y dice, uy, si hubiera percibido algunas señales antes, nos hubiéramos preparado mejor. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos y mayores desafíos del líder, porque no podemos ser estables y estar preparados para un liderazgo de una empresa que sigue en una misma situación. Hablabas del techo de cristal, ¿no? Bueno, es uno de los temas de tu libro, el techo de cristal. ¿Cómo lo describirías, el techo de cristal? Sí, en realidad cuando me hicieron la pregunta del techo de cristal estuve, y lo menciono en el libro, estuve unos 30 segundos mirando para arriba, imaginándome un techo de vidrio. Dije, pero es de vidrio, no es un cemento, no, esto es fácil de romperlo. Y yo creo que muchas veces nosotros mismos nos ponemos los techos de cristales, ¿no? A veces escuché muchísimos hombres y mujeres a lo largo de mi carrera que me mencionaban que en la empresa no podían crecer o que tenían determinadas dificultades en la vida, y era prácticamente cuando uno hablaba con la persona se daba cuenta que la propia persona ya se había puesto su propio techo y no era un techo creado por alguien, pero
era autogenerado. Yo creo mucho que a veces nos ponemos en el papel de víctimas y nos transformamos en nuestro mayor enemigo de poder crecer y desarrollarnos personalmente y también profesionalmente. Vos señalás que hay que aprender de los líderes malos, aquellos que no lograron sacar lo mejor de su equipo, ¿no? Líderes malos. ¿Hay una clave para no caer en eso? Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos de los seres humanos, ¿no? Porque parte del líder bueno y el líder malo es conocerse, es entender dónde están sus dificultades, dónde están sus barreras, dónde están sus desafíos personales de crecimiento. Y para poder tener un estilo de liderazgo, uno tiene que tratar de mantener una autoestima de cierta forma un poco equilibrada. Es muy difícil porque ojalá pudiéramos tener una autoestima estable durante todo un día, durante toda una semana, un mes, quién sabe, un año, pero ese es uno de los grandes desafíos de cómo nosotros vamos manejando nuestras sensaciones, emociones, las frustraciones, las angustias, cómo manejamos el éxito, cómo manejamos el fracaso, cómo manejamos el hecho de que no sabemos todo y el tener que tener la humildad de poder reconocer de que otro sabe más que nosotros y que uno tiene que tener en su equipo gente que es a veces mucho más capaz que uno en una determinada tarea o en varias tareas. Así que aprender del líder malo a mí me ayudó muchísimo, porque es lo mismo cuando uno te dice, qué buen trabajo hiciste. Sí, qué bueno, pero decime en qué podría haber mejorado, porque en el qué podría haber mejorado es donde uno percibe dónde tiene que prestar más atención, se tiene que capacitar, tiene que estar más atento, tiene que buscar otras herramientas. Y el líder malo también pasa lo mismo, es cuando uno ve cómo una decisión de un líder baja hacia su equipo y cuál es la reacción que su equipo tiene hacia esa solicitud o ese direccionamiento. Y es donde uno empieza a observar y decir, bueno, pero si el líder hubiera dicho de otra forma, si lo hubiera pedido de otra forma, si lo hubiera manejado de otra forma, el resultado no sería el mismo, el resultado podría haber sido mucho mejor. Por curiosidad, ¿quién son los líderes que te inspiran, Gisela? Wow. Yo he tenido muchos líderes que me han inspirado en varios y diferentes momentos. Yo creo que he pasado por situaciones en General Motors de quiebra a nivel Estados Unidos y observé líderes que la verdad eran impecables en la forma como manejaron crisis. Así que te podría decir que dentro de General Motors tengo por lo menos 5 personas que considero que fueron líderes que me marcaron positivamente, no en el lado negativo, pero sí líderes que me inspiraron a ver cómo se podía manejar situaciones complejas. Has contado que durante mucho tiempo tuviste en tu laptop, en tu computadora, un adhesivo pegado con las letras PADH. PADH, pensar antes de hablar. ¿La ansiedad te jugó una mala pasada para que pegaras eso allí en la compu? Sí, yo soy muy ansiosa, no tengo mucha paciencia, he tenido que aprender a escuchar a lo largo de mi vida. Es interesante porque hoy todos dicen, escuchás mucho. Sí, escucho mucho, pero si hubiesen visto quién era Isela hace 30 años, 40 años, dirían, no es la misma persona y no se puede lograr. Por eso también lo del libro, de decir, cuando uno se dispone y se propone a algo y lo quiere trabajar, lo puede hacer. El PADH surge de una necesidad de cambiar la forma como yo me expresaba y me comunicaba en un ambiente bastante difícil. Era mi primer posición como directora en General Motors, éramos 15 integrantes en la mesa del Mercosur, del directorio estratégico de Mercosur. Yo tenía 35 años de edad, el promedio de antigüedad de mis pares era de 35 años mínimo de empresa. Entonces yo tenía esa sobrecarga de la responsabilidad de decir, ¿qué aporto yo a este equipo tan profesional, con tanta experiencia, con tanto conocimiento? Y parte del PADH era la forma como yo me comunicaba con ese grupo, la forma como yo exponía mis ideas tenía que cambiar.
no solamente porque era un formato masculino, pero un formato mucho más ejecutivo, y yo que estaba de cierta forma a veces insegura de tener que empezar a justificar la lógica de por qué teníamos que ir para tal camino, realmente pensar mejor en cómo exponer mi idea y no frustrar a todos en la expectativa de que yo pudiera decir algo. Así que el PADH fue una herramienta que encontré de ponerme esa etiqueta en mi laptop. Si no podía llevar la laptop al trabajo, a la reunión, le escribía en un cuadernito, y cada vez antes de arrancar una reunión, antes de emitir una opinión, miraba las 4 letritas y decía, no, tengo que pensar antes, ¿qué exactamente quiero decir? ¿Cómo puedo sintetizar mi idea? ¿En qué momento lo puedo decir? Así que es parte de un trabajo que creo que cada uno lo puede hacer y se puede lograr. ¿Cómo crees que influye la cuestión de género en la toma de decisiones? A ver, ¿cuesta aceptar tener una jefa mujer? Depende de la empresa y depende del sector. Yo creo que a medida que más mujeres van avanzando y van pasando por áreas, van generando un histórico, una experiencia de las personas que convivieron con ese estilo de liderazgo. Obviamente que hay un desafío muy grande, porque una mujer líder no necesariamente se comporta igual que la próxima mujer líder, ¿no? Hay mujeres y mujeres, ¿no? Yo hablo de liderazgo masculino, podemos hablar de un Hitler y podemos hablar de un Francisco. Son 2 líderes, indiscutiblemente son 2 líderes, pero el estilo de liderazgo y cómo manejar y los valores hacen la diferencia. Lo mismo pasa con las mujeres. Obviamente que a medida que más mujeres van ocupando más puestos de liderazgo, hay una base más diversa para que uno pueda entender cuál es el estilo de una mujer y cuáles son las similitudes que hay entre el liderazgo femenino. Yo creo que una de las características femeninas que uno lo ve más presente es la necesidad del consenso, ¿no? La mujer está más propensa a escuchar y a querer que todos participen, a querer que todos se sientan partícipes y que compren la idea antes de ser una decisión autoritaria y que venga desde arriba. Así que hay diferencias de estilo de liderazgo también, sin duda, entre las mujeres. ¿Existe una forma de liderazgo femenino o lo que hay son mujeres con poder? No, yo creo que hay características de género que cuando uno lo lleva a un ambiente donde se exige un determinado liderazgo, esas características pueden surgir o no. ¿Y por qué digo que pueden surgir o no? Que la mujer trata de negociar más y trata de resolver conflictos, eso es, diría que en su gran mayoría en todas las mujeres. Pero cuando eso es plasmado dentro de un ambiente de liderazgo, puede tener una forma diferente de trabajar cada mujer. ¿Y por qué se da diferente? Y porque la mujer se espeja en otro líder para poder decir cómo me comporto delante de tal situación o de determinada situación. Entonces, si yo como mujer nunca vi cómo salir de una crisis de otra forma que no sea con un líder hombre que tuve, yo puedo llegar a decir, bueno, me masculinizo para poder implementar o direccionar o definir qué es lo que hay que hacer con base a mi experiencia de lo que yo vi que funcionó. Y ahí uno pierde esa feminilidad y pierde esa característica tan importante dentro de lo que es las capacidades que las mujeres pueden realizar. Así que yo creo que hay características sí que las mujeres tenemos, pero que depende mucho del ambiente donde las tiene que aplicar o donde tiene que trabajar en el día a día. Isela, lo último, ha resultado ser una fuente de inspiración con tu nombre para muchos papis que toman la decisión de ponerle Isela a sus hijas. ¿Qué pensás de eso? ¿Qué evaluás? Bueno, no sé si es de muchas personas. Yo me enteré de un caso. Obviamente que primero me da mucha vergüenza, porque creo que al final somos todos seres humanos, de alguna forma alguno trascende más que otras, pero al final todos terminamos bajo tierra. Obviamente me trae un pedacito de orgullo porque significa que hay algo positivo de que les gusta, no es algo que les causa rechazo. Y obviamente me sigue trayendo una sensación de responsabilidad muy grande, ¿no? Tengo 47 años, tengo esta responsabilidad de tener mi nombre y que dentro de 10 años o 15 años que la persona que haya tenido el nombre Isela
pueda mirar y decir, bueno, valió la pena y no tengo vergüenza de decir que mi nombre está asociado con esta persona. Así que me sigue trayendo más responsabilidad hacia poder realmente seguir contribuyendo y seguir retribuyendo y dando, ¿no? Yo creo que uno llega a un momento que también no solo construye, pero tiene que dar y colaborar para que la sociedad donde uno viva realmente pueda seguir creciendo y desarrollándose. Un líder en voz el libro, bestseller. Gracias, Isela, por estar aquí en el programa. Ha sido muy amable. Hasta la próxima. No, muchísimas gracias, un gran gusto estar con ustedes. Ahí estaba, Isela Constantini. Muy interesante, muy bella, muy laboriosa, muy trabajadora, muy líder. Cuando regresemos, hacemos la pausa, estaremos con el periodista Luciano Bernique a propósito de historias insólitas de la Selección Nacional de Fútbol, a propósito del Mundial. Ya estamos.